Oh, viene el Santo, viene sobre las nubes, viene. Y quédate, ven Señor Jesús, 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 y quédate, ven Señor, y quédate, ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor, yeah. Maranata, ahora ven, yeah. Y ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor. ¿Dónde están aquellos que aman su venida? Ven Señor Jesús, y quédate, ven una generación que no anhela tu visita, quiere tu habitación aquí, ven.
Jesús está multiplicando el clamor de su corazón en su iglesia. El Señor Jesús, y quédate, y quédate. El Señor, Maranata, ahora ven. El Señor Jesús, y quédate, y quédate. El Señor Jesús, el Señor Jesús, y quédate, y quédate. Buenas tardes, te damos la bienvenida a un miércoles más, a un día más que el Señor nos convoca para impartirnos esto que Él puso delante, que empezó la semana pasada, y entendemos que Él nos reúne para poder estar en un mismo espíritu y recibiendo una misma cosa, ¿sí? Entonces te agradecemos que estés del otro lado, compartiendo este tiempo y estando expectante de lo que el Padre está hablando y no solo escuchando, sino realmente comiendo y masticando esto que el Padre está poniendo en la mesa, ¿sí? Te agradecemos entonces que estés del otro lado, coincidiendo en un mismo tiempo para realmente poder seguir siendo iglesia. Vamos a empezar orando, vamos a entregar este tiempo que tenemos por delante para que realmente sea el Espíritu Santo el que esté gobernando este tiempo y que esté hablando a nuestros corazones. Papá, te damos gracias, Señor, por un nuevo miércoles, Señor, que nos has convocado, Señor, que podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo realmente quien guíe, Señor, nuestra boca, Señor, que sea cada palabra, Señor, que salga de tu Espíritu, Señor, que podamos
Señor, ser esos canales, Señor, con los que tú puedas, Señor, comunicar, papá, soltar, Señor, esto que has preparado, Señor, para esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, sujetamos todo espíritu de distracción que quiera venir a molestar, sujetamos toda voz de la razón que se quiera levantar en las mentes. En el nombre de Jesús, enmudecemos toda voz que quiera venir a distorsionar este mensaje, toda voz que quiera venir a traer confusión, enmudecemos toda voz que quiera venir a traer temor en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora nos presentamos, Señor, como hojas en blanco, Señor, para que tú escribas, Señor, para que tú hagas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, papá, que toda palabra, Señor, que hoy salga de ti, Señor, pueda caer, Señor, en buena tierra, Señor. Padre, que seas tú quien tome el gobierno, Señor, de cada hogar, que seas tú, Señor, tomando el gobierno aún de la conexión, Señor, en el nombre de Jesús. Se sujeta en esta hora todo espíritu que quiera venir a traer interferencia en las comunicaciones, en el nombre de Jesús. Señor, nos disponemos, Señor, disponemos todo nuestro ser para que tú hables, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu espíritu obrando, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos las gracias, Señor, y nos disponemos, Señor, nos entregamos a ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vimos el miércoles pasado en la primera parte. Hoy estamos en la segunda parte de esto que es esta serie de Confrontando Sistemas. Y vamos a hacer una reseña porque esto es un tema que no puede ocupar una sola tarde, sino que va a ir, nos va a llevar más de una enseñanza. Entonces, para no perder el hilo de lo que se está hablando, vamos a hacer en cada encuentro una pequeña reseña de lo que vimos, ¿sí? En la primera parte de esta serie estuvimos viendo todo lo que habla de gobierno, ¿sí? Entendíamos que como iglesia tenemos ese papel de apresurar la venida de Cristo. ¿Cómo? Entendiendo que somos los encargados de restaurar todas las cosas en Él, en Cristo, ¿sí? Entonces poder salir de este papel pasivo que a veces tenemos y entrar en la conciencia de que es a través nuestro que las cosas son restauradas, que van a volver al diseño original y que Cristo está esperando que todas las cosas sean restauradas para poder venir a buscar a su iglesia. Parte de este gobierno, parte de restaurar estas cosas, es poder confrontar estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas que sutilmente se han metido aún dentro de la iglesia, ¿sí? En nuestros hogares, en la iglesia, ¿sí? Y son cosas dinámicas o conductas que a veces estamos viviendo y que no sabemos que corresponde a un sistema de la tiniebla, ¿sí? Entonces empezamos hablando y dando la introducción que acá hay dos sistemas que están en continuo combate para poder tener gobierno sobre las personas. Hablamos de lo que es el reino de Dios y hablamos de lo que es la reina del cielo, ¿sí? Algo que por ahí no está muy, no es tan conocido o por ahí no está tan hablado, ¿sí? Entonces, no sé si recordás que hicimos un cuadro comparativo y fuimos hablando punto por punto en cómo se maneja el reino de Dios y cómo se maneja en antidiseño la reina del cielo, ¿sí? Hablamos de que con respecto a la fe la pervierte, ¿sí? Te deja funcionar o te deja estar en una congregación, asistir a una congregación, pero te tiene manipulado, te tiene en esclavitud, ¿sí? Y una de las cosas importantes que hablamos de los roles en la familia, ¿sí? También cómo se mete en traer disfuncionalidad en los roles de la familia, ¿sí? Entonces tenemos mujeres que se levantan jezabélicamente o en matriarcado, ¿sí? Controlándolo todo, hombres que quedan pasivos, por decirlo así, con un espíritu acábico, ¿sí? Acab, si recordás, era en la historia de Jezabel, era
el que era un rey, pero era como el que se comportaba como un niño malcriado, ¿sí? En estar dejando que Jezabel tome autoridad y haga lo que ella quisiera, ¿sí? Entonces estuvimos viendo un poco esto y en cuestión de gobierno, la reina del cielo, el gobierno es Babilonia, ¿sí? Y es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy y las siguientes dos encuentros más que tenemos, también vamos a abarcar todo lo que es Babilonia, porque es un tema pesado espiritualmente y es un tema grande, ¿sí? No lo podemos hacer en una tarde. Así que hoy vamos a hacer también una introducción de Babilonia y las siguientes dos encuentros también vamos a estar hablando de lo que es este gobierno de la Reina del Cielo, que es un gobierno babilónico, ¿sí? Entonces, acompáñanos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Y acá vemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ende, para comprender la Babilonia espiritual, tenemos que prestar atención a la Babilonia natural, a la parte física que tuvo esta ciudad, ¿sí? Entendemos que todo lo que nosotros vemos naturalmente es un reflejo de lo espiritual, ¿sí? Primero pasó en el espíritu para que se pueda manifestar en lo natural. Bueno, ¿cómo llegamos a las conclusiones de cómo operan estos espíritus, estos sistemas? Porque primero vemos lo que se deja ver en la palabra de Dios con respecto a la parte natural de lo que es Babilonia, y así es como hemos también llegado a la conclusión, y todos los materiales que nosotros acudimos para poder armar esta enseñanza también es ver desde la palabra qué es lo que dice en la parte natural para ver cómo opera espiritualmente, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pantallazo de esta ciudad física que fue Babilonia. Bien. ¿Dónde se estableció geográficamente esta ciudad física? Vamos a ir a Génesis 11, del 1 al 4. Entonces toda la tierra era una sola lengua y una sola voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron: vamos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Acá vemos cómo esta ciudad se encontraba muy cerca del lugar donde estuvo el huerto del Edén. Este huerto fue sacado por Dios al ver la maldad de los humanos. Y en esas mismas tierras, en la llanura de Sinar, Mesopotamia, se levantó la ciudad de Babilonia. Hoy en la actualidad sería en Irak, ¿sí? En donde está Irak, ahí estuvo el huerto de Edén. Luego el Señor, por la maldad de la humanidad, lo quita de ahí y se levanta esta ciudad de Babilonia. La zona donde estuvo el huerto del Edén tenía tal apertura espiritual que los habitantes babilónicos le llamaban Puerta de los Dioses. Si era tal la apertura espiritual donde estuvo ubicado el Edén que el fundador, digamos, de la ciudad de Babilonia tenía y sabía que era una apertura espiritual que podía conectar lo que es la tierra con el cielo. Entonces le llamaban Puerta de los Dioses. Sí, o sea que la gente podía percibir que espiritualmente ahí había algo, en la parte física que ocurría algo, o se dejaban ver ángeles, o pasaba algo que en otros lados no, y era por causa de esto, ¿no? De que antes estaba el huerto del Edén, luego el Señor lo esconde a causa del pecado del hombre, y
que daba esa apertura espiritual de conexión entre cielo y tierra que se notaba. Entonces ahí deciden poder plantar esto, ¿no? Que es Babilonia. Vamos a ir a Génesis 11, 5 al 9. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai: He aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Acá en estos versículos se está refiriendo a cuando en común acuerdo se pusieron a querer construir la torre de Babel para llegar al cielo. Y vemos que Babilonia significa confundir o confusión. Esto es a causa de que Dios confundió a través del lenguaje para que no prosiguieran en su empresa de construir la torre y los dispersó. Por eso entendemos que hay semillas babilónicas por toda la tierra. También algo que se puede ver acá es cómo cuando uno se pone en común acuerdo, ¿sí? Como la palabra dice, si dos se ponen de acuerdo, cómo ellos se habían puesto de acuerdo y estaban logrando su cometido, porque lo estaban haciendo. Entonces, cuando el Señor ve que estaban logrando su cometido, suelta un espíritu de confusión sobre ellos para que no pudieran entenderse, y comienzan ahí, cuenta la palabra, que comienzan a matarse unos a otros, a pelearse, y a partir de ahí es que salen los idiomas, digamos, que hoy por hoy conocemos, ¿no? Lo que buscaban era abrir una puerta dimensional entre el segundo cielo y la tierra, tal como lo fue el Edén, donde se encontraba el tercer cielo y la tierra. Esto es lo que hablábamos recién, que había tal apertura espiritual en ese lugar donde había estado Edén, que ahora lo que buscaban con esta ciudad Babilonia era eso, conectar el segundo cielo con la tierra. El segundo cielo, vale aclarar, que es donde se encuentra Satanás y sus huestes espirituales. Y el tercer cielo es donde está la morada del Señor. Y acá ya podemos ver una característica de Babilonia, que es este espíritu religioso de entender que es todo por fuerza humana o mérito humano, ¿sí? Ellos creyeron que construyendo una torre alta que conectara cielo y tierra iban a poder generar y tener esta apertura al cielo que había en ese lugar. Y un poco lo que hace Babilonia es eso, entender que la religiosidad hace que vos puedas entender que es todo por mérito humano, desde el humanismo, que uno accede a Cristo y no por obra y misericordia del Padre, ¿no? Entonces, acá ya se vislumbra la primera característica de Babilonia, ¿sí? De entender este espíritu religioso, cómo quería construir algo desde el humano, desde la fuerza humana, para conectar y que todo lo celestial baje, ¿no? Entonces ya vemos la primera característica acá. ¿Quién fundó esta ciudad física? ¿Sí? Vamos a ver quién fue el responsable de construir a Babilonia. Y acompáñanos a Génesis 10, versículo 8, 9 y 10, dice: Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Erech, Akkad y Calne en tierra de Sinar. Entonces acá vemos en Génesis, primero te dice dónde estaba, que será en el valle de Sinar, y te dice que Nimrod, ¿sí? Que es hijo de Cus, es el encargado de poder construir, ¿sí? Babilonia, ¿sí? Cabe aclarar que Cus es el papá de Nimrod,
y era hijo de Cam, hijo de Noé. Entonces Noé engendra a Cam, Cam engendra a Cus y Cus engendra a Nimrod. Podemos decir que era bisnieto de Noé, ¿sí? Y Cam fue quien no cubrió la desnudez de su padre. No sé si recuerdan ese episodio en que Noé se embriaga con las uvas y con el viñedo, ¿sí? Y los hijos los encuentran desnudos y es Cam el que decide no cubrir su desnudez, ¿sí? Y a causa de esto Noé lo maldice, ¿sí? Y maldice sus generaciones. Entonces, a causa de esto podemos ver que en la generación maldecida, ¿no? de Noé, cómo sale este Nimrod y qué caos provoca después a partir de esa persona. Y acá vemos esto que veíamos la semana pasada del conector de iniquidad y que era, hablamos que el reino de los cielos como conector tenía la bendición y la reina del cielo como conector tenía la maldición, la iniquidad, ¿sí? Entonces acá vemos cómo Noé, al maldecir a su hijo y su descendencia, acá vemos cómo fue esa semilla de maldad activada en esa generación y cómo nace esta persona Nimrod, ¿sí? Que después desata todo esto que es Babilonia, ¿no? Nimrod, la palabra Nimrod, ¿sí? Su nombre significa rebeldía, ¿sí? Así que ya podemos empezar a vislumbrar un poco de lo que quiere, qué semillas quiere plantar Babilonia, ¿sí? Semillas de rebeldía, ¿sí? Es la representación máxima del orgullo, la arrogancia, la tiranía y la idolatría, ¿sí? Algo que también vimos la semana pasada con respecto a los dioses que a veces empezamos a venerar, a adorar aún dentro de nuestros hogares, ¿sí? No solo trataba de prender una velita a un santo, sino a veces cosas materiales o aún personas en la familia que nosotros idolatramos, ¿no? Pero habla muy contundentemente que Nimrod significa rebeldía y habla de orgullo, de tiranía, arrogancia, ¿sí? Entonces vemos acá estas semillas cómo son dispersas por toda la tierra a causa de Babilonia. Sí, porque Nimrod en ese momento era una persona, pero después cuando deja de existir, cuando muere, queda el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos viendo todas sus características en ese momento, cuando funda esta ciudad, todas las características naturales, digamos, pero después pasa a ser una entidad espiritual como Jezabel. En su momento fue una mujer muy manipuladora, bueno, después queda la entidad espiritual, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Vemos que Nimrod fue un tirano, un gobernante que subyugaba a sus súbditos a través del temor, ¿sí? Por eso también era tan conocido este personaje, ¿sí? Él podía esclavizar a las personas y lo hacía a través del temor, ¿sí? ¿Cómo llega a ser gobernante? En esa época había muchas fieras y la gente, para evitar sus ataques, se agrupaba. Nimrod, como cazador y guerrero, había librado a aquellas personas de las fieras y de sus ataques y por ende se había transformado en su líder. Con el tiempo Nimrod empezó a pedir que se le rindiera culto como Dios. Entonces, vemos ahí también una de sus características, de sus rasgos, esto también de manipular, porque como que se aprovechaba de esa fuerza que tenía de ser guerrero, de enfrentar a las fieras y había defendido tanto a la gente de las fieras que llegó un momento que se convirtió en su líder y pidió que se le rindiera culto. Como que le daban, bueno, yo te cuido, pero a cambio vos me tenés que venerar, como si fuera Dios. Exactamente. Esto habla claramente de lo que es la manipulación que ejerce Babilonia y por eso también hacemos tanto hincapié en Jezabel, ¿sí? Porque Jezabel es un espíritu babilónico, ¿sí?
Jezabel, después si quieren vayan a la Biblia a leer su historia, y es como decía Ruth, es un personaje que fue tan fuerte en lo que es la historia en la Biblia, que luego que ella muere queda esa entidad, ese espíritu, ¿sí?, de manipulación, de seducción, que hoy podemos decir, bueno, esto opera acá, ¿sí? Pero Jezabel y Babilonia son espíritus que casi trabajan juntos. Exactamente. También cuando en la palabra que leímos ahora en Génesis dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Adonai, acá cuando dice delante se refiere a que estaba en contra, o sea que también ahí vemos la rebeldía. Vemos un principio de Babilonia, cómo Babilonia trabaja con lo externo, Babilonia trabaja con lo que se aparenta. Nimrod decide levantar esta torre con el fin de hacerse un nombre, una fama que perdure en el tiempo. Esto es lo que leíamos recién en Génesis 11, cuando deciden construir la torre de Babel, era para eso, para hacerse un nombre y una fama que perdure en el tiempo. Entonces vemos cómo hay otro principio de Babilonia que es que se trabaja con lo externo, con lo que se aparenta. Dios quiere que entreguemos las cosas que nos definen para que Él sea quien nos defina. Babilonia lo que trata siempre es de definirte, y acá vemos cómo sigue trabajando el enemigo siempre con antidiseños, ¿no? Entonces lo que el Señor quiere es eso, que podamos entregarlo todo, aún esas cosas que nos definen, para que Él pueda ser quien nos defina. Sí, entender esto que también se ha hablado tanto en que sos más importante por lo que haces y no por lo que sos, ¿sí? Entonces tu identidad está, Babilonia te define por lo que haces, ¿sí?, o por lo que tenés, por la apariencia, por lo externo, ¿sí? Y acá vemos también un ejemplo que cuando Adán cae, pierde su vestidura de gloria, ¿sí? Toda la gloria que salía de él cae. Él se ve en ese momento que está desnudo, y ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuál es su impronta? Es salir a cubrirse, a vestirse con algo, ¿sí? Vemos que tomó hojas de higuera y lo primero que hizo fue tratar de vestirse. Adán nunca había experimentado esa sensación de vergüenza, ni de temor, ni de orfandad, ¿sí? Acá es clave porque Babilonia va a poder gobernar o esclavizar a gente que tenga este espíritu de orfandad, ¿sí? Entonces, cuando el hombre sale del gobierno de Dios, automáticamente entra bajo un gobierno de confusión, ¿sí? Babilonia es confusión, del vacío absoluto que te da esta tiniebla, ¿sí? Entonces, entendemos que perder el gobierno fue también la pérdida de la paternidad de Dios, ¿sí? Por eso uno se entra a confundir y a ser este hombre errante que dice la Biblia, que, o sea, errante, erraba todo lo que hacía, estaba confundido y erraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios gobiernan. Entonces, automáticamente cuando el hombre cae en ese pecado, pierde esa paternidad y pierde ese gobierno, y entra en este gobierno de confusión, ¿sí? Y un rasgo que viene con la paternidad del Padre es la identidad, es saber quién soy yo, ¿sí? Entonces solo podemos ser engañados o confundidos cuando no tengo identidad, ¿sí? Entonces acá vemos clave, qué es lo que podemos hacer para que Babilonia no tire sus lazos para atraparnos, ¿sí? Realmente crecer en esa paternidad y en esa identidad que el Padre nos da, de que yo valgo porque solo soy hijo, no por lo que tengo, no por lo que aparento, ni por un título, ni por un ministerio, ¿sí? Sino solamente por ser hijo, ¿sí? Y esto lo vemos claro también cuando Daniel y sus amigos son secuestrados y llevados a Babilonia. Babilonia buscaba, dice la palabra, gente de buen parecer. No se llevaba a cualquier persona a su reino, se llevaba gente de buen parecer, jóvenes, fuertes, ¿sí? Ahí vemos cómo Babilonia
va siempre externo. a lo externo y te da la identidad a partir de lo externo. ¿Y qué hace? Le cambia el nombre a Daniel y a todos sus amigos, ¿sí? Esa es una identidad falsa que quiere darte. Entonces, si no desarrollamos el papel de hijos, terminamos siendo siervos y esclavos, ¿sí? Por eso es tan importante el saberse hijo, el vivir como hijos de Dios, ¿sí? Porque si vivimos como hijos de Dios, tenemos esa identidad que solo el Padre nos da, y a Babilonia le va a ser difícil poder darnos una falsa identidad o poder ser engañados para ser gobernados por Babilonia. Entonces, si hay algo que quiebra el sistema babilónico, es la revelación de Dios como Padre, ¿sí? Porque Babilonia aleja el corazón de hijos de los padres. Acá, cuando Daniel es llevado, era gente joven que fue sacado, fue arrancado de su familia, ¿sí? Alejó a hijos de padres. Eso hace Babilonia, ¿sí? Pero cuando el padre se revela, Babilonia empieza a quebrarse, ¿sí? Porque su paternidad quiebra la orfandad, ¿sí? Y Babilonia justamente gobierna sobre huérfanos y esclavos. Entonces, tiene que quedar esto muy claro, que no se puede ser hijo del Padre y no entender gobierno. Por eso arrancamos toda esta serie con esto de entender que la Iglesia debe gobernar para poder restaurar todas las cosas, ¿sí? Porque yo no puedo ser hijo del Padre y no entender que tengo un papel de gobierno sobre esta tierra. Entonces, cabe hacer la pregunta ¿qué es lo que te define? ¿Qué es lo que me define? ¿Soy hijo o me define lo externo? ¿Sí? Entonces, si nos define lo externo, vamos a pelear por controlar todo, ¿sí? Por no perder nada, porque para que no se nos vayan esas cosas, ¿sí? Lo primero que salió a Adán es a cubrirse, a taparse. ¿Por qué? Porque vio que perdió algo, ¿sí? Le dio vergüenza, le dio temor, ¿sí? Porque perdió algo. ¿Qué perdió? La paternidad. Entonces, lo primero que hizo es empezar a controlar las cosas para decir, bueno, me tengo que tapar, ¿sí? Entonces, si nos define lo externo, vamos a estar siempre peleando por controlar todo, ¿sí? Porque esas cosas nos definen, pero cuando el Padre te define y dice, ¿quién sos vos? Lo demás no te importa, ¿sí? Solo te importa seguirlo a Él y escuchar su voz, ¿sí? No importa lo que otras voces digan de vos, no importa lo que otras voces definan de vos, porque cuando vos tenés tan fuerte la voz del Padre, en escucharlo, en escucharlo cuando Él te define, cuando te dice, vos sos mi hijo amado, las otras voces automáticamente se callan, ¿sí? Entonces no pueden definirte, solo sos definido por la voz del Padre, ¿sí? Entonces un encuentro efectivo con el Padre, donde Él pueda escanear las motivaciones de nuestro corazón, empieza a quebrar los fundamentos de Babilonia en nuestro interior. Entonces esto es algo primordial que tenemos que hacer, de ponernos realmente delante del Padre a decir, escaneá qué motivaciones tengo, escaneá qué motivaciones tengo en la apariencia, en lo externo, en querer siempre sobresalir o en querer alcanzar algo para que vean que yo soy algo, ¿sí? Un título, un trabajo, un estatus económico, ¿sí? Aún dentro de la iglesia, ¿sí? De decir, bueno, soy líder. Aún Babilonia se metió dentro de la iglesia, ¿sí? Entendiendo que queremos tener un título, un ministerio, soy profeta, soy pastor, pero cuando nosotros nos acercamos al Padre, no nos acercamos como profetas, como pastor, como líder, nos acercamos como hijo. A ver, yo cuando voy a la casa de mi mamá, yo no le digo, hola mamá, acá está la pastora, vengo a merendar con vos. No, le digo, hola mamá, soy tu hija. O sea, me presento como hija, ¿sí? Así pasa con el Padre, con Dios, ¿sí? No nos presentamos como profeta, como la persona que tiene el mejor trabajo de la ciudad o como la que tiene tanta cantidad de plata en el banco o como la más linda, ¿sí? Porque a veces puede pasar esto, de decir, bueno, a veces queremos tapar tanto lo que hay en el interior que nos enfocamos mucho en lo exterior, ¿sí?
y veneramos eso, hacemos como un ritual, ¿sí? Que tiene que ser así, que me tengo que poner esto, que el pelo tiene que estar así. No digo de no cuidarnos físicamente, que eso está perfecto, porque somos templo, ¿sí? Y de tener un buen parecer también, de decir me peino, me maquillo un poco, pero hablo de cuando ya sobrepasa lo común, ¿sí? Cuando ya hago todo un ritual de esto y que no salgo a la calle si no me pinto o si no, sí, estamos dándole más importancia a lo externo y eso es Babilonia, ¿sí? Que te define por lo externo y no es el reino de Dios, ¿sí? Que te define porque sos hijo, solamente porque sos hijo, ¿sí? Y eso habla también de una falta de identidad, porque cuando uno se sabe hijo, se sabe hijo. Exacto. No hay más que agregarle. Como decíamos hoy, no importa que digan cómo estoy, cómo me veo, qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, soy hijo, no me falta nada, ¿sí? Y esto lo vemos en Apocalipsis 18:4, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Acá vemos que el Señor nos está diciendo, salid pueblo mío, o sea que aún la iglesia, la iglesia está metida en Babilonia, esto que decíamos, Babilonia se ha metido en las congregaciones, se ha metido en la iglesia, ¿sí? Entonces acá hay una exhortación de que tenemos que salir para que no seamos partícipes del pecado de Babilonia y todo lo que eso trae. Amén. Bueno, vamos a ver un poco sobre Nimrod, este fundador de Babilonia. Nimrod tiene 3 rostros como una pirámide de 3 caras o de 3 niveles, y que podemos hablar de ellos como niveles de gobierno babilónico, como antidiseño del gobierno del cielo. Déjame aclarar una cosita, Ruth. Acá van a estar viendo en las imágenes, ¿sí? de los versículos, la Torre de Babel, ¿sí? Entonces imagínense esto que vamos a exponer en este momento como 3 niveles que lleva Babilonia, ¿sí? Como 3 pisos, para así decirlo, o graficarlo como una pirámide que tiene 3 caras, ¿sí? Para poder realmente gráficamente entender esto que se va a soltar en este momento. Bien, el primer nivel es el nivel del comunicador, ¿sí? Una de las características de Nimrod. Nimrod tenía poder para mover las masas, para que éstas las siguieran. Podía convencerles de que sus ideas eran buenas porque sus palabras eran persuasivas. Prueba de esto es el haber llegado a fundar 8 ciudades, ¿sí? Nada más ni nada menos que 8 ciudades, en un tiempo en que carecía de muchos medios y sin embargo edificó 8 ciudades, no solo 8 casas, sino 8 ciudades sobre las que gobernó y las que le adoraban como a su Dios. Para eso se necesitaba convencer a un buen número de personas y desarrollar una ideología que impulsara a la gente a obedecerle y a adorarle. Acá vemos esto también de la manipulación a través de las palabras, ¿sí? Cómo logró mover a tanta gente, cómo logró hacer que tanta gente lo siguiera en todas esas ideas que tenía, fue a través de la persuasión en las palabras. Y vemos también un poco del espíritu de Nimrod en Hitler. Fue una persona que por medio de sus palabras manipuló a mucha gente y aún por medio de su tiranía. Exacto. Exactamente igual que Nimrod. O sea, podemos decir que Hitler fue operado por este espíritu babilónico y el espíritu de Nimrod. Exactamente. Entonces lo que hacía era, a través de esa ideología que tenía, a través de esas palabras que él soltaba sobre la gente, impulsaba que la gente lo pudiera adorar y obedecerle. Y vemos cómo logró esto. Por la capacidad de comunicar sus ideas, ¿sí? Era un buen comunicador, hechizando con el poder de la persuasión y la manipulación. Acá vemos cómo por medio de la palabra comunicaba sus ideas, pero también usaba el poder de la persuasión y la manipulación.
Las palabras persuasivas se conectan con las necesidades del hombre en el alma y crean un lazo. Si estas palabras que él soltaba sobre las personas creaban un lazo sobre el alma de las personas. La mayor característica de Nimrod es la capacidad de cazar almas. Sí, acá hablamos del lazo poniendo un lazo en el alma de la gente para que le adore, y es tal la manera de manipulación que ellos pierden su autonomía y solo se mueven como súbditos. Sí, es interesante ver que eran construcciones majestuosas las que hacía. Si nosotros vemos lo que era la Torre de Babel, no existían la maquinaria y las estructuras que hay en este tiempo para decir hago semejante monumento, ¿no? Antes era todo súper manual, súper casero, y aún así tuvo que mover muchísima gente para construir semejante edificio que era majestuoso, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel, qué poder de palabra que tenía para persuadir y para convencer a las personas de que ellos no veían que estaban siendo esclavizadas y aún así hacían ladrillito por ladrillito, ladrillito y construían a costa de que ellos no recibían nada, sino que solamente él era el venerado y el que tenía los beneficios de todo esto. Tremendo, exactamente. Perdían su autonomía y pasaban a ser esclavos, literalmente. El nivel de gobierno del cielo en la parte de la comunicación, ¿sí? Vamos a ver que estas caras que mostramos de Nimrod también vamos a mostrar la parte espiritual, pero del cielo, ¿no? Entonces, el nivel de gobierno del cielo en la parte de la comunicación vemos que es crucial. La Iglesia debe saber en guerra espiritual que Babilonia lo primero que hace es cortar las comunicaciones. Ocurre tanto en la guerra espiritual como en la vida diaria. Esto trae confusión y tiniebla. No hay comunicación fluida y todos presuponen y creen lo que no es. La confusión turba el alma, quitándonos el gozo y bloqueando la vida del Espíritu en nosotros. Esto es también súper aplicable, lo vemos desde un Hitler, algo más territorial, como algo más local, como es mi casa, como es la congregación, como a veces el enemigo corta comunicaciones entre hermanos o aún entre hijos y padres o esposos y esposas y genera todo un enredo para que yo presuponga algo del otro y eso me cae mal. ¿Sí? No solo el mal comunicar, el hablarnos mal, ¿sí? Sino hasta el no comunicarnos y callar, ¿sí? Y no confesar aquellas cosas que nos están pasando o con las que estoy luchando. Entonces el otro lo único que hace es presuponer, ¿sí? Decir, bueno, no sé qué le estará pasando, pero yo creo que debe estar pasando esto y esto. Y ahí entramos a juzgar, a murmurar, ¿sí? Entonces ahí también vemos a Babilonia metiéndose en nuestras comunicaciones. Sí. Y esto trae, por eso nosotros estamos haciendo tanto énfasis en el hablar, ¿sí? El Señor, el Padre Creador, hizo las cosas por medio de la palabra, creó con la palabra. Por eso es tan importante la palabra y es el nivel del comunicador, de entender que todo es un antidiseño de lo que el reino te propone. Entonces Nimrod dijo, bueno, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, lo voy a usar para mis beneficios y traer esta confusión y este enredo entre las personas para que yo pueda crear mi propio reino y mi propio gobierno. Y aún pasa dentro de las casas, en la congregación, hermanos con hermanos, aún dentro de lo que es la vida de esposos y esposas, ¿sí? Callar algunas cosas, no contar, no hablar, no comunicarnos, todo lo que pasa por falta de la comunicación o a veces hasta por hablar de más, ¿sí? Entonces tiene esta doble cara el comunicador, el poder saber qué hablar y cómo hablarlo
y también el no callar aquellas cosas que deben ser expuestas y llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque a veces yo hablo, pero para decir, mira, yo creo que las cosas son así, 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 y no me importa lo que vos me vayas a decir, ya está, yo ya te la dije. Y eso no es comunicarse, vos le estás diciendo algo y no estás tratando de llegar a un acuerdo, ¿sí? Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque yo no me importa lo que él tenga para decirme, yo ya está, escupí todo lo que yo tenía y listo. Y aún esas son esos lazos babilónicos que se meten para generar todo tipo de problemas. Nos pasó, de hecho, hace un tiempo atrás que estábamos reunidos haciendo un trabajo de cartografía para una acción y estábamos reunidos como equipos y en un momento sentimos esta falta de comunicación. Estábamos hablando todos lo mismo, pero no lográbamos entendernos. Había venido una confusión tremenda sobre nosotros hasta que Jazz dijo, no, acá está pasando algo. Y recordó esto, que el enemigo quería cortar esa comunicación fluida, no solo entre nosotros como equipo que estábamos reunidos, sino aún con el Señor. Entonces fue una cosa de poder, hasta esto sentíamos, estábamos turbados, el que no había gozo. De repente es como que el ámbito había caído, nos había aplastado literalmente y no entendíamos el porqué. Y ahí ya dice, claro, es esto, el enemigo vino a cortar esa comunicación fluida. Y cuando pudimos orar y cuando pudimos reprender esto que había querido venir, nos empezamos a reír porque nos empezamos a dar cuenta cómo habíamos estado hablando todo el tiempo lo mismo, todos, pero no podíamos lograr entendernos, no podíamos lograr entender al otro. Lo que pasó en Babilonia, ¿no? Es que todos estaban en algo en común, pero el Señor tuvo que soltar nuevas lenguas diferentes, sí, para que no se entendieran. Pero bueno, esto hizo también el enemigo, porque fue como algo que cayó y de repente que estábamos súper combativo, decir, sí, vamos por acá, vamos a pegarle por acá, bla, bla. De repente fue algo que caímos todos y empezamos como a hablar hablábamos todos castellano, pero era como que Ruth decía lo mismo que decía yo, pero no lográbamos ponernos de acuerdo y así con las demás personas que estaban, y fue un enredo, fue un tiempo en que decíamos, no, pará, porque ya después nos causaba gracia porque perdimos tiempo en eso, pero bueno, el Espíritu Santo nos trajo luz en decir, che, acá está pasando algo, y bueno, gracias al Padre y su misericordia que siempre nos da la salida antes que la prueba. Era esto de la comunicación fluida. Bueno, entonces vemos cómo en estos tiempos donde el enemigo viene con esta confusión, los mensajes de Dios son luz y propósito. Esto llena de gozo nuestro espíritu e inunda el alma. El gozo de Dios no es una alegría momentánea, es un estado del espíritu que nos permite no desistir de nuestra asignación. Es una fortaleza espiritual de que Dios construye en nuestro interior. Y es esto un poco lo que nos pasó en ese momento, porque después de tener esa confusión tal que nos había aplastado, nos había robado el gozo por un momento, porque hasta habíamos perdido esa fluidez con la que el Señor nos estaba bajando todas las cosas que teníamos que hacer. Bueno, el Señor vino con ese mensaje de gozo y nuestro espíritu se fortaleció y pudimos volver a esa asignación que el Señor nos había dado en ese momento, que era el de hacer una acción, ¿no? Y esto también en las casas, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué voy a hablarle si no me entiende? ¿Sí? ¿Para qué voy a hablarle si no me entiende? Entonces callo. Entonces yo como esposa me callo y eso automáticamente va trayendo amargura, ¿sí? Y nos va quitando ese gozo, esa fuerza en el espíritu, esa fortaleza en el espíritu, porque es así como trabaja. Entonces ya presupongo que yo, ¿qué le voy a explicar a este cabeza de termo si no me va a entender? ¿Sí? O al revés, o ¿qué voy a hablar yo? El esposo dice, ¿qué voy a hablar yo si esta grita y al final no escucha? Es un griterío, entonces no hablemos nada, no nos comuniquemos. Entonces ahí entra Babilonia a meterse en esas comunicaciones y a quitarnos el gozo, porque hay algo que se genera en la atmósfera que es horrible, que está todo en amargura, en enojo, ¿sí? Genera esa falta de
de propósito, esa falta de gozo en algo que el Señor nos marcó, que es que seamos uno, ¿sí? En esta asignación que hablaba Ruth, en el caso de los esposos y las esposas, que seamos uno en Él, y bueno, ya ahí nos entra a dividir. Presuponemos algo que todavía no pasó por no hablar. Exacto. Y lo peor también es que contagiamos todo el ámbito de nuestro hogar, eso incluyendo a nuestros hijos. En los momentos estos que perdemos el gozo, Dios envía una palabra, un mensaje oportuno que nos despierta, que nos devuelve las fuerzas y nos levanta nuevamente. Y esto fue lo que pasó un poco. El Señor quitó ese velo en Jazz para poder hacernos ver a todos lo que estaba pasando. Y en ese momento volvió esa fortaleza, ese gozo, y eso fue lo que nos levantó, y creo que pudimos seguir la tarea con más fuerza y con más fluidez que antes. No hablamos de simples emociones, sino de la sustancia de Dios, que nos determina a actuar por sobre la emoción. Sí, esto es un poco lo que es el gozo, no es alegría, ¡ah, estoy gozosa! No, eso es una manifestación del Espíritu Santo, esto de la risa, sí, pero el gozo es otra cosa, es una fuerza que te da en el Espíritu el Padre de aún sobreponerte sobre las emociones que sean malas, ¿sí? O de la circunstancia que estés pasando, o de decir, me enoja esto que me está pasando, pero yo se lo tengo que comunicar bien a mi esposo, a mi hermano, a mi hijo, ¿sí? Entonces es esa fuerza que te da de decir, no, esto no está bien, no está correcto que no nos hablemos, no está correcto que nos digamos cualquier barbaridad, ¿sí? Sino nos saca ese velo, como decía Ruth, y tomamos esa fuerza en el espíritu para decir, mira, me sobrepongo aún sobre mi orgullo, sobre mi enojo o sobre situaciones que nos toquen vivir dolorosas. Vos me dijiste esto y a mí me redolió. Bueno, ese gozo es eso, es una fuerza en el espíritu, un fortalecimiento espiritual para aún sobreponerte sobre esas malas comunicaciones y poder hacerlo de acuerdo a lo que el Padre está hablando. Amén. Por eso el lazo de Babilonia va sobre las emociones no sujetas, el alma no sujeta al espíritu. ¿Sí? Opera bien cuando no sabemos sujetar nuestra alma al espíritu. Bueno, esto con nivel de, estamos viendo los niveles, ¿sí? Las tres caras que tenía Nimrod, y de ahí sacamos los niveles de gobierno, ¿sí? Que hay en esto de Babilonia, que es una copia de los niveles de gobierno que hay en el cielo, ¿sí? Acuérdense que todo lo de la tiniebla es una copia trucha, porque no pueden crear, entonces ¿qué hacen? Copiar la luz, pero trayendo contaminación y transgiversando las cosas. Entonces acá estamos viendo 3 niveles que tenía Nimrod, ¿sí? Y lo llevamos a 3 niveles de gobierno con la que él pudo ejercer ese gobierno a esas masas, y vemos que son una copia a los 3 gobiernos que posee el cielo, ¿sí? Porque el cielo tiene un gobierno también. Y hay un gobierno también por medio de la comunicación, de lo que hablamos, ¿sí? De la palabra, y que es esto tan clave como es el gozo, pedir el gozo del Padre, el gozo del Espíritu, que nos da fuerza, ¿sí? Ahora vamos al nivel guerrero, ¿sí? Nivel de guerrero que tenía Nimrod. Y leímos este versículo, pero lo vamos a volver a leer. Génesis 10, 8 y 9. Dice, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai, ¿sí? Vemos en este versículo que nombra a Nimrod como un intrépido cazador que se enfrentaba a Dios, ¿sí? En la Biblia, Reina Valera, vas a ver que hoy hiciste la aclaración frente a Dios, dice, sí. ¿No? Pero no es que se postraba delante de Dios, sino esto, que se oponía a Dios, ¿sí? Nimrod tenía una genética demoníaca, ¿sí? Era un gigante violento y derramador de sangre, ¿sí? Entonces acá también vemos que
Babilonia también se alimenta del derramamiento de sangre. Lo vemos como había dicho Ruth con Hitler, ¿sí? Que hubo tanto derramamiento de sangre. Y también hoy lo podemos ver en algo más palpable como, que también hicimos mención la semana pasada, como el tema del feminismo y el proaborto, ¿sí? Necesitan ese derramamiento de sangre Babilonia para seguir subyugando a las personas, ¿sí? Entonces entendemos que esto es por lo que este espíritu de Nimrod imparte, ¿sí? Y vemos que tenía esta genética demoníaca, porque acuérdense que es a causa de que Noé maldijo a su hijo y después su descendencia se activó esa semilla de maldad. Y si vamos un poco más profundo a la Biblia, dice que era un gigante violento, ¿sí? Ya hasta su genética era, por eso dice que es una genética demoníaca, ¿sí? Porque ya era cazador y la gente se ponía bajo sus alas, ¿sí? ¿Por qué? Se Porque escondían en él. Se escondían en él, porque él era el que les daba seguridad, le daba protección, ¿sí? Este nivel combativo le había dado a Nimrod la capacidad de acrecentar su influencia, ¿sí? Esto que decíamos, utilizaba eso, el de cuidar a la gente de las fieras y todo, y esto de que físicamente también tenía todo un porte, que lo utilizaba para poder influenciar. Sí. La violencia satánica tiene su fuerza en los espíritus de temor y en el trauma que este temor genera, ¿sí? Estos espíritus se albergan en las personas para controlar sus emociones. Y hemos hablado mucho también de lo que es temor. Cómo el temor te paraliza y genera eso en tus emociones de no saber qué hacer. Entonces automáticamente te pones bajo la esclavitud de este temor, ¿sí? Y de lo que este temor te diga y te haga creer, ¿sí? Por eso Nimrod usaba tanto este espíritu de temor para influenciar a la gente y para esclavizarlas. Dice que Nimrod es cazador. Este espíritu es acechador de almas. Él implementa un método que atrapa las emociones y la voluntad de las personas, sometiéndolas a un sistema que los pone a espalda de los propósitos de Dios o distrayéndolo de este, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Usa este lazo del cazador, ¿sí? Para entrelazar almas y que éstas te desvíen del propósito que vos tenés, ¿sí? O te distrae de lo que el Señor te marcó. Entonces, el diablo utiliza estas conexiones de alma como ataduras, ¿sí? Y te asocia o te une con personas que serán una trampa para vos, ¿sí? Sabe con quién tenés que relacionarte, utiliza también esta parte de las comunicaciones, pero sabe cómo entrelazar estas almas para que esas personas claves a vos te desvíen de cumplir esa asignación que el Padre te dio y te trajo a esta tierra, ¿sí? No solo el propósito, sino aún las asignaciones más concretas en estos tiempos. Decir, bueno, en este tiempo vos tenés que hacer esto, en este tiempo tenés que llegar a esto. Y el enemigo utiliza estos lazos babilónicos para entrelazar almas, para desviarte de estos propósitos y de estas asignaciones que el Padre te da, ¿sí? Te genera esta atadura de alma. Y esto que vemos acá, estos lazos del cazador, que nombra la palabra de Dios, lo que eran, los utilizaban los cazadores, ¿sí? Era un lazo, pero era como un nudo especial que se hacía, que cuando se tiraba el lazo y atrapaba la presa por el cuello, la presa quería salirse, pero al jalar para salirse se ahorcaba más. Entonces esto es un poco lo que hace Babilonia. Cuando uno quiere salirse de este sistema, muchas veces siente eso, siente que quiere salir, pero se siente más asfixiado que nunca, siente que no puede salir, que no puede hacer pie, porque genera ese lazo, esa atadura en el alma. Y es interesante ver que aún nos asocia con esas personas que vos, dentro tuyo, vos sabes que no tenés que
estar más, que asociarte más, y no podés despegarte. O que ¿sí? decís, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a relacionarme? ¿Cómo llegué a esta...? Por esto que decía Ruth, estas ataduras especiales que vos sentís que cuando te querés salir, jala de esa atadura y es como que no podés salir, que es imposible, ¿sí? Estás más hasta el cuello, sí. Entonces, aún también pasa con esto que hablábamos en estas agrupaciones de feminismo y todo eso, gente que ha estado adentro, qué difícil le ha sido salir, porque generan una presión, generan una intimidación, una manipulación que vos hasta te ves perseguidas por esas personas y vos decís, ¿cómo puedo estar ahí o cómo puedo hacer para salirme y salir sin salir afectada o sin salir lastimada? Y es ese espíritu de temor que controla las emociones y los sigue subyugando. Exacto. Esa esclavitud. Exacto. Satanás sabe que a través de personas el Espíritu Santo puede bendecir, ¿sí? De hecho, Dios trabaja con asociaciones también en el reino, ¿sí? Familias ministeriales, el cuerpo de Cristo. Por esto el diablo tuerce este diseño y también usa personas para atrapar, ¿sí? Lo que decíamos hoy, distorsiona este diseño y todo lo que el Señor suelta a través de estas conexiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hechos para vivir en cuerpo, para vivir asociados a gente que nos nutra del Cristo que portan, ¿sí? Para formar una imagen de Cristo. Entonces, el Cristo que tengo yo, Ruth tiene otra parte de ese Cristo, entonces yo necesito lo que ella tiene y ella necesita lo que yo tengo para formar esa imagen perfecta que es Cristo. Amén. Entonces, cómo el enemigo distorsiona esto de las asociaciones, de poder relacionarnos, porque Dios nos hizo seres relacionables, ¿sí? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Es necesario relacionarnos, pero entender cuándo es Babilonia que te está presentando personas que utiliza estos lazos de cazador para apartarte de tu propósito y de tu diseño. Entonces, si vos ves que te estás relacionando con gente que en vez de acercarte a Cristo o manifestar más a Cristo, te está apartando, ojo, no son asociaciones que el Espíritu Santo te está presentando, sino son asociaciones que te está presentando el enemigo, ¿sí? Babilonia. Uh-huh. Entonces, por otro lado, el nivel de gobierno en el cielo de este nivel de guerrero es batallar contra el caos. Dios mismo es un Dios guerrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque contendió contra el caos que había en la creación. ¿Se acuerdan que si van a Génesis dice que había caos en la tierra? Entonces el Señor creador empieza a como acomodar las cosas y a decir sea la luz, se hizo la luz y empezar a crear todo este mundo, ¿sí? Entonces los guerreros no solamente batallan con sus espadas, sino que son llamados a mantener ese orden y hacer retroceder el caos, ¿sí? Muchas veces hablamos de guerra y enseguida ya salimos con el cuchillo entre los dientes y con ese espíritu combativo de decir me llevo todo por delante, pero no solo se hace guerra así, sino también entendiendo que somos llamados a mantener el orden y hacer retroceder el caos, hacer retroceder la tiniebla. Que de hecho el Señor en Génesis 1 cuando contendió contra el caos, lo hizo por medio de la palabra. Porque dijo, sea la luz, y fue la luz, y sea el orden, y fue el orden, fue por medio de la palabra. Utilizó este nivel de gobierno que vimos primero en el cielo, que es comunicación. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios sabe cuando un área de su vida está en oscuridad o está en este caos que recién hablábamos? ¿Cómo sabemos como hijo de Dios cuando un área está en caos? Porque esa área no tiene paz, ¿sí? Es un continuo desconcierto, ¿sí? Entonces, yo cuando tengo un área en mi vida que no le estoy encontrando la vuelta y que no le encuentro esa paz, es un área que está en caos, ¿sí? Que necesita ser sometida al orden del Padre. Entonces, nuestro entendimiento de la paz, ¿sí? Si yo te digo ¿qué es paz?, muchas veces lo basamos en lo que el mundo te dice de lo que es paz, que a veces es tirarte panza arriba en una playa súper hermosa de arenas blancas y decir, ¡ay, qué paz tengo! ¿Sí? Pero eso no es paz, ¿sí? Eso es lo que el mundo quiere hacerte
creer, ¿sí? Paz es un estado del espíritu que ocurre cuando todo está funcionando bajo los diseños y propósitos de Dios. Eso es paz, cuando está en orden, ¿sí? Y aún yo puedo estar pasando una situación complicada, pero estar en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que es una situación que el Padre me presenta, que es su voluntad, para que yo pueda conquistar algo o aprender algo, ¿sí? Entonces no es que paz, que no me pase nada y que me pueda tirar tranquila y decir, ay, qué paz tengo. No, paz es saber que todo está funcionando bajo los diseños y el orden que propone el cielo, ¿sí? Amén. La revelación trae orden y pone cada cosa en su diseño y propósito correcto. Y es un poco también lo que estamos recibiendo de parte del Padre en este tiempo, de esas conductas que a veces creemos que están bien o que todo el mundo la pasa y como todo el mundo la pasa, hay que pasarla, y que en realidad son lazos demoníacos que se están metiendo en nuestras casas. Entonces hay caos en ese lugar. Entonces tenemos que utilizar este nivel de gobierno que propone el cielo guerrero, que es poner todo en paz, todo poner bajo diseño del Padre, ¿sí? Y esto genera paz, porque lo contrario de paz es caos, es despropósito. Entonces, paz no significa tener yo el control, sino es ceder el control a la persona indicada, ¿sí? Al Padre. Eso es paz. Paz no es que yo pueda controlar todo, entonces estoy en paz, porque yo tengo esto como yo quiero, esto va acá, ¿sí? Yo ejerzo el control sobre las cosas, bueno, estoy en paz. No, eso no es paz. Paz es darle ese control al Padre. ¿Para qué? Para que todo funcione bajo los diseños y propósitos del cielo. Amén. Entonces vimos que en el nivel de comunicación roba el gozo, en el nivel de guerrero roba la paz, y ahora vamos a ir al tercer nivel, la tercer cara de Nimrod, que es el nivel administrador. Nimrod, para reinar sobre 8 ciudades, tuvo que saber administrar, saber gestionar para poner a la muchedumbre a construir. A ese nivel hay que saber organizar los recursos, cada detalle de una construcción con esa envergadura, sobre todo si no se tienen los instrumentos con los que se cuentan hoy en día. Esto es lo que hablábamos hoy, que en ese entonces para hacer esas 8 ciudades no debe haber sido nada fácil. Tuvo que tener una buena organización, tuvo que organizar aún los recursos que tenía en ese momento, porque no contaba con máquinas, no contaba con todo lo que hoy en día se puede llegar a contar para una construcción de tal magnitud. Y considerando que será lo que edifique, que lo que edificaría tardaría años en ser terminado, o sea, no fue del día a la noche que construyó las 8 ciudades, sino que les llevó muchísimos años. Y aún ahí vemos cómo él, con el poder de su palabra, hacía que la gente pudiera ser constante en todos esos años. Y a veces nos encontramos como cristianos siendo tan de doble ánimo e inconstantes. Y acá podemos ver todo esto de que la gente tardaba años en construir esas ciudades, pero seguían. Sí, y esto que hablamos también la semana pasada, que para perdurar en el tiempo necesita esta transmisión de generación a generación, porque muchos que arrancaron la Torre de Babel, padres, deben haber después fallecido y seguían sus hijos, sí, y los hijos de sus hijos, porque llevaban años, eran cosas majestuosas. Entonces, esto de que necesitaba de las generaciones para perpetuarse en el tiempo. Exacto. Lo que catapultó a este tirano fue su capacidad de organizar y reinar sobre las 8 ciudades que fundó. Satanás muestra en Nimrod su característica, la de administrar imperios. ¿Sí? Acá vemos cómo este tirano, la capacidad de poder organizar y reinar sobre estas 8 ciudades fue por esta característica que el enemigo puso sobre él, ¿sí? La característica de administrar imperios, pero para subyugar, para esclavizar. Este es el nivel más alto de influencia,
Nimrod lo usó y sembró su régimen de confusión por toda la tierra hasta el día de hoy. Vemos que aún hasta el día de hoy este espíritu de Nimrod, esta influencia, la podemos ver en toda la tierra, porque aún quizá no vamos a ver gente subyugada creando ciudades esclavizadas, pero sí vamos a ver gente esclavizadas, como hablamos, al trabajo y a un montón de cosas que no son el diseño del Señor. Sí, entender que en el sistema de gobierno del cielo la buena administración permite justicia, ¿sí? Y cuando no hay justicia, si no hay justicia, ¿qué hay? Si se origina la iniquidad, ¿sí? Lo torcido, porque justicia es lo recto y la iniquidad es lo torcido, ¿sí? Entonces, la mala administración de los bienes celestiales quita la justicia y genera iniquidad. Esto lo vemos claramente en Lucero antes de su caída, ¿sí? Lucero era el ángel que administraba todo en el cielo. Por eso vemos, como decía Ruth, que Satanás puso de esa característica que él tenía a Nimrod, ¿sí? Porque necesitaba un nivel de administración muy grande para hacer y generar todo lo que generó, ¿sí? Entonces, Lucero, él tenía en el cielo, él administraba todo, ¿sí? Era como el ángel en jerarquía mayor que generaba esta administración de todos estos recursos celestiales. Entonces vemos cuando él se tuerce, cuando mira lo que no tiene que mirar, cómo su caída provocó este nivel de iniquidad y torcido, ¿sí? Hoy vemos que hay dos tronos, ¿sí?, en el mundo espiritual, porque hay dos gobiernos en continuo combate. El trono de Dios, que se establece en justicia, pero se requiere de administradores que aseguren esa continua justicia, ¿sí? Esos administradores somos nosotros, ¿sí? Él necesita que nosotros andemos en justicia para poder ser esos buenos administradores que el cielo necesita, ¿sí? La justicia se traduce en hacer la voluntad del Padre, ¿sí? No es ni más ni menos que hacer eso. Y vemos también que, hablando esto de Lucero, él era un buen administrador. No es que él cayó por ser mal administrador, sino que bueno, que fue que se torció. Pero es tan importante ser buenos administradores para el reino. Y esto que decía recién Ruth, que Lucero era buen administrador, pero se torció, ¿sí? se halló iniquidad en él, generó este otro trono que es el que está en disputa, que es el que se establece en iniquidad, ¿sí? Está siendo gobernado por Satanás, gobernando el imperio de la muerte, ¿sí? Mientras se genere iniquidad, Satanás va a poder tener su trono, ¿sí? Y esto es a nivel personas, ciudades y naciones, ¿sí? Por eso entendemos que el conector que propone la reina del cielo es la iniquidad. ¿Por qué? Porque mientras que haya iniquidad, Satanás va a poder establecer su trono. Sí. Mientras que haya lo torcido, lo torcido es el desviarme de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Satanás puede establecer su trono, y no solo en ciudades y en naciones, sino primero en nosotros, ¿sí? Entonces entender esto de que iniquidad, no solo hablo de ese pecado que se transmite de generación en generación, ¿sí? Es algo específico que tiene cada familia, esa predisposición sino el entender que es lo torcido, que es el desviarme de la voluntad del Padre, ¿sí? Y es muy finito esto de entender que justicia es la voluntad del Padre. Y este nivel de administrador que propone este gobierno del cielo necesita buenos administradores que estén en justicia, en la voluntad del Padre. Porque si yo no estoy en eso, se genera este nivel guerrero que propone Nimrod, que propone Babilonia, para establecer su trono y seguir gobernando. Exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar viendo en qué área de nuestra vida no estamos en justicia? Porque exacto, lo más importante de esto es cómo aplicarlo primero, que es lo que venimos hablando y haciendo mucho hincapié, es cómo aplicarlo primero en nosotros, en nuestra casa, para después poder salir a juzgarlo y aplicarlo afuera, ¿no? A la ciudad y a las naciones. Entonces,
en qué área de nuestra vida quizás no estamos en justicia, estamos caminando torcido y no podemos hacer la voluntad del Padre ni ser esos buenos administradores. Exacto. Justicia es aquello que está alineado a la voluntad del Padre, ¿sí? En la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo es la justicia, ¿sí? Encarnada. Y esto va en contra de aquello que se opone al Padre, ¿sí? Entonces todo lo que no es Cristo en mi vida es injusticia, ¿sí? De igual forma, la palabra de Dios es rectitud, ¿sí? Porque trae un orden a las cosas, ¿sí? Endereza lo torcido, desenmascara la mentira, instituye un parámetro del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal, lo cual nos permite caminar según la legislación de Dios, ¿sí? Eso es la palabra de Dios. Esto es el fundamento de su trono, la justicia es el fundamento de su Amén. trono, porque su trono es el lugar de su gobierno, ¿sí? Entonces entendamos que este nivel de administración requiere de buenos administradores, ¿sí? La administración genera justicia o iniquidad, según el tipo de administración, ¿sí? Entonces, si yo soy un mal administrador de los recursos del cielo, voy a provocar iniquidad, voy a provocar lo torcido, me voy a desviar, ¿sí? Y si yo realmente soy un buen administrador de los recursos del cielo, y en esto hablo, soy un buen administrador de mi familia, soy un buen administrador de mi cuerpo, soy un buen administrador de los dones y de los talentos que el Señor me dio, ¿sí? Porque también entendamos esto, el Padre puso en tus depósitos cosas para lo que sos bueno, ¿sí? Y que otras personas no lo pueden manifestar. Sí, Él necesita de esas cosas. Y muchas veces el quedarnos con esas cosas y no ponerlas a beneficios del cuerpo, porque no es para beneficio de uno, sino para que el cuerpo crezca, estoy siendo un mal administrador de esos talentos que el Padre puso en mí, ¿sí? Entonces, ser buenos administradores es eso, es en todo lo que el Padre te da, por añadidura, por gracia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos administrando en justicia, en voluntad, bajo la voluntad del Padre, o lo estamos administrando de acuerdo a lo que yo creo conveniente? También un poco eso que decís de que lo que yo tengo no lo tiene mi hermano y lo necesita mi hermano y yo necesito lo que tiene mi hermano, es un complemento, el cuerpo de Cristo. Cuando no doy de lo que tengo, también eso habla de un nivel de egoísmo, porque a veces uno lo cataloga que quizá no es por vergüenza, o no sé, no oro por vergüenza delante de los demás, o no adoro por vergüenza, pero en realidad no deja de ser un acto de egoísmo, porque no entendemos que somos cuerpo y que mi hermano necesita de lo que yo tengo y que yo aún necesito de lo que mi hermano aporta, porque el Señor en cada uno puso cosas que no depositó en el otro. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Entonces, también tomar conciencia de eso y de que caiga el velo de no, es por vergüenza. No, en realidad es egoísmo, camuflado. Entonces, que podamos entender esto, de que no solo ser buenos administradores, sino también pensar más en el prójimo, en que somos cuerpo y que necesitamos edificar a Cristo, y cómo lo edificamos dando de lo que tenemos. Exacto. Y venciendo ese temor, ¿no? Ese rechazo que uno, por no exponerse o porque no lo miren o no lo juzguen, uno no se anime a hacer ciertas cosas, ¿sí? Y bueno, y acá nosotros podemos dar fe de eso. A nosotros al principio hablar en cámara o exponer algo no es nada fácil, pero una vez que uno rompe ese nivel de egoísmo que decía Ruth y ese temor a ser mirado, a ser juzgado, el Señor hace. ¿Sí? Entonces, entender que no es, si yo lo pienso que lo que yo estoy dando es de Yasmín, entra este espíritu de religiosidad que hablábamos hoy, que es por mi fuerza, que es lo que yo tengo para decir. Y en realidad, acá Yasmín y Ruth no pueden decir nada, no pueden enseñar nada, porque no sirven, ¿sí? Es Cristo haciéndolo, ¿sí? Entonces, si yo creo que soy yo la que estoy dando, entra esta Babilonia, este espíritu de religiosidad que se cree y empodera al hombre en lugar de a Dios, ¿sí? Entonces, tratemos de también ponernos bajo la lupa del Padre, de que aún
pueda estar pesando qué motivaciones tenemos para hacer todas estas cosas. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo va a empezar a traer incomodidad en aquellas cositas que vos creías que estaban bien, o que las tenías aceitadas, o que no, esto va bien. No, porque a veces están, como decía Ruth, camufladas esas motivaciones, o aún están escondidas por comodidad a no confrontar este sistema, ¿sí? Acá vemos que el espíritu, que este nivel de administrador habló de justicia, ¿sí? El nivel de comunicador habló de gozo. Se me hizo El nivel de guerrero habló paz. de paz, y el nivel de administrador habló de justicia. Gozo, paz y justicia, que es el reino de Dios, ¿sí? Está ese versículo que el dice, fundamento de su trono. es cómo manifestar el reino de Dios, es gozo, paz y justicia. Estos tres niveles de gobierno celestial que el Padre nos da, nos deposita hoy en nuestras manos para poder ser esos gobernadores que Él necesita para que todas las cosas sean restauradas en Él. Amén. ¿Sí? Entonces te animamos a que puedas masticar esto que el Padre hoy nos puso, ¿sí? Que realmente podamos ver aquellas cositas en el que el lazo babilónico se fue metiendo en nuestras vidas, en la congregación, ¿sí? Y de poder empezar a sanar todas esas cosas y a sacar esos lazos, cortar esos lazos que Babilonia ha generado, aún esos lazos de alma y aún esta falta de ser buenos administradores, ¿sí? Para que realmente empiece a Babilonia a salir de nuestras vidas, pero principalmente debemos ser hijos, ¿sí? Debemos sabernos hijos, ¿sí? Debemos que la paternidad del Padre se nos revele para darnos esa identidad que necesitamos para no ser engañados ni confundidos. Amén. Amén. Bueno, ¿algo más que quieras acotar, Ruth? No. Bueno, vamos entonces a orar, ¿sí? Vamos a cerrar esta palabra, vamos a sellar esta palabra que el Padre hoy nos da para que realmente sea Él pesando nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que hoy pones delante nuestro. Gracias, Padre, por sacar velos, por traer luz, Señor, en este tiempo. Padre, que podamos realmente tener la valentía y la convicción de pesarnos delante tuyo, de ponernos delante de tu trono de justicia, para que vos puedas mostrarnos y traernos luz en aquellas áreas donde dejamos que Babilonia traiga confusión, donde dejamos que Babilonia cerrara nuestra boca, nos callara, o dejamos que Babilonia suelte palabras que no deberían ser soltadas. Papás, ahora corta todo lazo en el nombre de Jesús en este nivel de comunicación que hay entre nosotros, Padre, en nuestros hogares, en la congregación, Padre, que realmente podamos hablar para llegar a un acuerdo, que si hay cosas y pensamientos que se levantaron unos con otros, podamos llegar a un acuerdo, podamos ser humildes para pedir perdón, podamos reconocer aquellas cosas que pensamos o que dijimos mal, Señor, en la murmuración, Señor, en el juicio contra el otro, Padre. Aún, Padre, corta estos lazos que trae Babilonia para cerrar la boca de aquellas personas que tienen que soltar su voz de parte de Cristo para este tiempo. Padre, saca esa venda que Babilonia puso en la boca de las personas para que ellos no puedan soltar la voz que necesita ser soltada en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y aún cortar en el nombre de Jesús, Padre, estos lazos que Babilonia pone en esto de tener estas áreas en caos o en desorden. Trae paz, trae gobierno a esas áreas, Padre. Y hacenos buenos administradores de los recursos que vos hoy nos depositas. Papá, hacenos buenos administradores de nuestro cuerpo, hacenos buenos administradores de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Hacenos buenos administradores aún de los recursos que vos ponés en lo material.
Hacenos buenos administradores de esos talentos, de esos dones, de ese llamado, esos ministerios que vos ya pusiste desde antes de la fundación del mundo en cada uno de nosotros. Padre, que esos depósitos hoy sean abiertos, que estos depósitos hoy sean abiertos para manifestar todos estos talentos que vos pusiste en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cortamos todo lazo de alma que Babilonia haya querido traer para traer destrucción, para traer confusión, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tu justicia, tu paz y tu gozo sean, Señor, en cada uno de nosotros, en cada hogar, Padre. Que sea tu justicia, tu paz y tu gozo, Padre. En el nombre de Jesús, te amamos y te agradecemos por este tiempo que traes de revelación y de luz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te saludamos, te agradecemos por haber estado del otro lado y bendecimos tu casa. Paz. lo que haces tú. No lo hay, es imposible. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú. No lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú. No lo hay, 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 no lo hay.
no lo hay.